Así que vamos a compartir la lectura. Eh, a ver, voluntariamente, ¿quién puedo leer? ¿Quién se dio el tiempo para leer la carta? La introducción a la carta en forma Eh, voluntaria. sí, pastor, con respecto a la lectura, ¿me escuchan? Sí, Javier. Sí, sí, correcto, gracias. La introducción muy interesante, pastor, porque me, me permite ver un panorama eh, sociopolítico de la ciudad de Corinto de aquella época. Claro, a través de los historiadores, ¿no? Como en el caso de Estrabón y el mismo Aristófanes, Ya, nos relatan y nos hacen ver, eh, primeramente a mí me interesa, me hizo, la lectura que hemos tenido en la parte introductoria, eh, me hace ver primeramente que como ciudad portuaria, Corinto, eh, tenía cosas que a veces en la lectura de la Biblia podemos leer muchas veces, pero nos falta la parte histórica, ¿no? Nos falta la parte eh, política y social del pueblo de aquel entonces. Pero sí, sabiendo de que ahí se encontraba los templos de las diosas Dianas, ¿no? Pero aquí hay datos más importantes, ya, porque fue colonia de Roma hasta que César Augusto lo independiza, ¿no? Pero sigue siendo una provincia de Roma. Y como suele ocurrir, dice, como centro, así, el vicio y la religión florecían en uno, dice, junto a la otra. Y eso es casi, la historia nos relata, ¿no? ah, Cuando emerge la población, en este caso, también pues el vicio y el desenfreno de la misma situación. ujú, Yo quiero hacer un paralelismo y ver, yo estuve en el tiempo 90 en el Alto Guayaga ya, y me hace ver una situación donde casi similar que cuenta este historiador y puedo dar crédito a ello porque donde hay el dinero y dinero fácil, eh, abunda muchas cosas, muchas cosas. Es claro. así que dice ahí, ¿no? En el año 450, 385 antes de Cristo, dice, como suele ocurrir con centros así, el vicio y la religión florecían el uno junto al otro, dice. Ujú, La antigua Corinto ganó tanta reputación como los vicios sexuales que Aristófanos relata. Por eso que acuñó ahí el verbo, eh, hay un verbo en griego, corrientiazo, corrientiazo, ujú, actualmente como un corintio fornicador o fornicar, ¿no? Es lo que dice este historiador. La otra ujú, parte que me llamó la atención en esta lectura que hemos tenido es eh, la mayoría de los estudios del Nuevo Testamento han tenido a veces a exagerar eh, sobre este aspecto y la vida de Corinto, confiando en la descripción sin duda errónea, ¿no? Pero ¿no? eh, No. que hace Estrabón
Ya. nos relata que había, dice, 1000 prostitutas sagradas que se supone ofrecían su mercadería en el templo de Afrodita, Ujú, ujú, en el Acrocorinto. ujú. Entonces, estos historiadores nos hacen ver, ¿no? Y Pablo cuando llega a Corinto encuentra todo ello. Y eso es, vamos a decir, el meollo del problema de Pablo, ¿no? Porque encontró a una iglesia con un trasfondo cultural, político, social, y podemos verlo más adelante, ¿no? Que la iglesia quería llevar una vida cristiana, pero a esos, como ese trasfondo cultural que tenía. Claro. Algo que rescato también es que el conjunto de estas evidencias Ajá, surge a Corinto de Pablo, era simultáneamente con el mundo antiguo, que equivale hoy en día, ¿no? A la Nueva York, dice, a Los Ángeles o a Las Vegas, claro. ¿no? Para nuestra comunidad. Eh, en conjunto, ¿no? Los fragmentos dispersos que dan evidencia, podemos tomar, dice, de Hechos 1 y de Corintios y de Romano, surgieron que la iglesia era, desde muchos puntos de vista, un espejo de la ciudad. Ujú, ujú. Sí, pastor, este es mi extracto de la lectura y quisiera dar paso a mis compañeros para que puedan ir avanzando. Solamente he tocado la parte inicial de la parte de la introducción. Claro, está bien, es parte de la lectura, ¿no? Bastante información aporta el autor sobre los aspectos que acompañaron a la ciudad y a la iglesia, ¿no? Es importante, como les he dicho, mientras más información tienen sobre el contexto, mejores resultados van a encontrar, ¿no? Mejor comprensión también. A ver, ¿alguien más que aporte algo de lo leído? ¿Leyeron? No. ¿Qué tal, Pastor? Buenas. Voy Sí, a dar mi aportación a la lectura. adelante. Sí, hay, bueno, tres cosas muy importantes que se habla en la introducción. Una de ellas, pues, es el libertinaje sexual que lo habían vuelto, pues, como una fe religiosa, ¿no? O sea, ellos pensaban que eh, a través de ese libertinaje sexual estaban adorando, ¿no? A su religión, pero en su, en su pensamiento de ellos, ¿no? Ah, Y luego también es importante decir de que había 24 ídolos, ¿no? Dice que se han encontrado 24 santuarios, ¿no? Para diferentes deidades, ¿no? Eran personas que eran idólatras, creyentes, ¿no? En sus dioses. ujú, Y lo tercero es de que la ciudad de Corintio es el espejo, ¿no? De la ciudad. Y esa es una realidad que se aplica a la actualidad, ¿no? O sea, si nosotros examinamos cómo está el mundo ahora, ujú, simplemente es un espejo de lo que la iglesia está, ¿no? En la actualidad. ujú. Y la palabra de Dios dice que el juicio va a empezar por la casa de Dios, ¿no? Esa es Claro. una realidad que lamentablemente pues se cumple en estas fechas. La política actual pues aquí en Perú, en Sudamérica es un desastre, ¿no? Es un desastre totalmente, ¿no? Ah, ¿Por qué? Porque lamentablemente la iglesia, prácticamente nosotros somos el espejo, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Y el juicio de Dios va a empezar por la casa de Dios. Hay un claro. libertinaje total, ¿no? O sea, tenemos que examinarnos cómo estamos andando, cómo está la iglesia, cómo está gobernada la iglesia, cómo está la doctrina de la iglesia. Ujú, Y si nuestra iglesia, pues hay un sincretismo, viene reflejado porque, ¿no? El pecado, ¿no? El espejo, ¿no? Y ujú, yo creo que nos falta mejorar en esa parte, ¿no? Yo creo que ser autocrítico y la autocrítica pues es para personas maduras, ¿no? Una ujú. persona que no es madura pues se molesta, se ofende, no le gusta que le digan nada, que lo corrijan.
pero sin embargo tenemos que ver nuestras debilidades de nuestra iglesia, ¿no? Lamentablemente, pues nos falta más identidad como iglesia. Mm, Necesitamos hablar una sola cosa, ¿no? Y necesitamos guiar a la iglesia y necesitamos guiar pues a los seminaristas que piensen una sola cosa, ¿no? No es posible que estemos pensando pues cinco, siete formas de pensar, ¿no? Me gustó esa parte, ¿no? Que la iglesia es el espejo del mundo, ¿no? De afuera, de la ciudad. claro. Nos falta mucho, ¿no? Nos falta mucho. El evangelicalismo ha hecho prácticamente, pues, es un mal cristianismo, ¿no? Pero sin embargo, hay mucha gente que opta, dice, no, déjalo, no le digas nada, que alaben como conforme les guste, les plazca, ¿no? Pero lamentablemente el evangelicalismo ha traído una crisis a nivel global, ¿no? En la ciudad, pues, ¿no? El cristianismo actual es mediocre, ¿no? Porque Mm, no hay reflexión teológica, no hay reflexión teológica. Y eso está, se ve en la política nuestra, ¿no? Es un desastre en la política ahorita, hay mucha confusión, ¿no? mm, Eh, el progresismo está avanzando en el Congreso, en la política, se ha metido y los cristianos que están haciendo se han escondido debajo de su cama, ¿no? Hay mm, mucha maldad, ¿no? En la ciudad y ese es un claro ejemplo de lo que estamos haciendo como iglesia. El juicio de Dios no va a empezar por afuera, eso es bueno resaltarlo. El juicio de Dios empieza por nosotros. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿No? ¿Qué mm, estamos haciendo como líderes, como futuros seminaristas? ¿No? Y tenemos que enfocarnos en que nosotros somos guía de ciegos, ¿no? Si un ciego no puede guiar a otro ciego, dijo el Señor Jesucristo. mm. Necesitamos capacitarnos, prepararnos para discipular a los creyentes, porque de lo contrario, pues los dos vamos a caer en el mismo pozo, ¿no? Ajá, Ese es el pastor. ya. Bueno, Gracias Jorge, por por el aporte. ¿Alguien más? A ver, Cristian, Roger, Julio, Zulin. Espero que hayan leído. ¿Han leído? Sí, pastor, yo también lo comento. A Bueno, sí, ver. pastor, en la lectura, bueno, personalmente me ha impactado bastante porque he podido rescatar varios puntos muy importantes. Entre ellos, uno es, como bien el capítulo lo divide, que es la ciudad y sus habitantes, ¿no? Ujú, Es una de las primeras partes de la historia, que bueno, que son divididas en dos, ¿no? Uno que es la ciudad que como ciudad se florecía después de su edad en los tiempos de oro de Atenas, ¿no? Es una antes de Cristo, habla de que como aquella ciudad había quedado en años, cientos años antes con Julio César, ¿no? Que hasta que Julio César llegó y fue fundada en unos años 444 antes de Cristo, ¿no? Y fue una colonia romana. Los romanos invadieron a la iglesia y a través de eso pudo separarse, dividirse, ¿no? Y eso Julio César tuvo que volver a fundar la iglesia por ese motivo. Y en segundo lugar, habla también que del Corinto había sido repoblada por los libertadores del mismo Roma, del Roma, que también los romanos dominaban no solo sus leyes, sino también su cultura, religiones. Eso también ajá, se puede destacar porque llegaban hasta ¿qué dice acá? El eminizador por completo, o sea, dominaban todo el pueblo, y no solo pueblo, sino también hasta los mismos gobernantes, que llegaban a ser destituidos de su labor. Y también podemos expresar aquella expresión religiosa según el Corinto, como Pablo a su población lo varía, ¿no? Que describe 26 lugares. Uno de ellos son sagrados, que es según el libro de Primera de Corintios 8:5, lo relata, ¿no? Sobre sus Pausanias, perdón, que menciona a la sinagoga de Judía. Eso también es un punto importante de poder rescatarlo, ¿no? Para poder referenciar cómo podemos llevar a la población a la iglesia, ¿no? Y por otro lado, Pablo era un simultáneamente en el mundo antiguo, o sea, era el equivalente de Nueva York, que ahora es una palabra que yo también me sorprendí haber mencionado Nueva York porque habla de Los Ángeles y de Las Vegas, o sea, ese es un lugar, una ciudad de Nueva York más parte más comercial, como se dice, para poder llegar a eso, ¿no? Y si bien es cierto, la iglesia cristiana de Corintios se hacía que practicara una cirugía radical. ¿A qué me voy? Que no eran causadas sin
eran sin causa de muerte a la persona, o sea, practicabas la religión, aunque muerto y todo, no valías para nada. Y entre eso, y en el segundo punto también en el segundo punto también se habla de la iglesia y su apóstol, o sea, mencionan que el apóstol Pablo aborda en su respuesta en informes de la carta a aquellos que han tenido 11 inquietudes diferentes, y entre ellos se demostraban varios tipos, ¿no? Un tipo que nos habla triple forma, que es la distribución de los hechos que tienen entre los ciertos rubros, o sea, el cristianismo con la ilegalización. Otro, determinar ciertas religiones como la comunidad con Pablo, o sea, no dejaban que Pablo forme su iglesia religiosa, cristiana, sino también unida con otras religiones más. Y por último, determinaba las influencias que pertenecían a practicarlas, o sea, el evangelismo, cómo no dejaban que solo el evangelismo se practicara, sino también hacer otras sectas. Y por último, algunas ciertas cuestiones críticas que, según 1 Corintios, lo extiende como tipo de cuestiones en base al título, que importaba la carta como una unidad, que tenía importancia como aquellas cartas, sus puntos no eran muy revelantes, no eran muy constantes a que sean muy proponentes, perdón, a poder llegarlas. También sus dichas teorías que pasan por un alto, una forma básica de argumentación, o sea, no se entendían muy bien, tenían que ser más explicadas. Su forma de decir no era muy convencida para aquellos que no las entendían. También dichas teorías pasaban por alto, o sea, su argumentación, al ver que no servían, no los afórico a un simple hablado, ¿no? Y cuando también el documento, sus teorías resaltan las innecesarias formaciones, ¿a qué me voy? Innecesarias formaciones que cuando querían llegar a las lecturas a otras personas no lo permitían que sean copiadas. Ahí es la palabra, no dejaban que se copiaran en todo el mundo. Y el último punto de las contribuciones teológicas es que Pablo estaba haciendo que la mejor que sabía hacer es demostrar la vigencia del Evangelio en la vida práctica, o sea, en el Evangelio en la vida ética. Un punto es eso, el Evangelio, que está observado que Pablo, que entiende la ética cristiana como términos para llegar a ser lo que es, o sea, un cristiano, más allá de evangelizar, debe saber cómo uno mismo es primeramente para poder llegar a evangelizar a otros, ¿no? Y por otro también es la estrateología, que es el modo como Pablo utiliza en la manera teológica, en su pensar, cómo relieva sus cartas, en base a su metodología de llevar a poder hacer sus cartas, cómo hace llegar sus cartas mismas a las demás personas para que lo entiendan. Y por último, en la iglesia misma, en la iglesia, como la observación como Pablo tiene la naturaleza en la iglesia como una expansión local. No solo lo hacen como un lugar cerrado, sino público, que varias personas pueden llegar a ella, fueran de otros sitios o del mismo Corinto, ¿no? Para que puedan constitucionar la palabra. Y Pablo demuestra esos dos puntos de uno que debe enseñarse según la escritura eclesiástica. Como le explico, la Biblia, la historia de la iglesia, como inició de sus inicios a fin. Y el segundo, que Pablo los insta a que reconozcan ciertas necesidades que tengan las diversas manifestaciones únicas en el espíritu, o sea, sus epístolas sean muy creyentes, sean muy, claro, creídas y puedan ser desarrolladas a más tiempos más pasados. Bueno, ese va a ser una breve introducción al que Ya, está bien. Este, ¿alguien más? ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Roger, ¿cómo estás? A ver, Roger, Ok, coméntanos un poco de las contribuciones teológicas. ¿O qué área ok. quiere comentar? No, no, está bien, pastor. A ver, antes de responder eso, quería aportar que, bueno, no, que en la comunidad de Corintios Ya, no eran netamente judíos. Bueno, el escritor menciona que hay muy pocos elementos en la carta que sugiere que va para un trasfondo judío. Entonces, podemos entender que la mayoría de las personas que estaban en Corintio eran, bueno, no eran judíos. Eso era lo que nos quiere decir el escritor, de acuerdo al estudio que hizo. También, ujú, a su pregunta, dice que, como dijo Cristian, habían 11 inquietudes diferentes y de las cuales en el capítulo 15, donde va la pregunta, es probablemente teológico, es lo que menciona el escritor. Eh,
bueno, dice que Pablo, las dos secciones principales son advertencias e imperativos éticos, que ya nos comentó, ya habíamos leído también en la anterior clase. Pero dice, básicamente, el principal interés de Pablo es la postura teológica, ¿no? Donde se halla detrás la conducta específica. Dice, menciona a su distancia la dificultad con la que se topaba Pablo y con la iglesia de Corintio eran tres, donde descubrir la relación, si de hecho la hay, que estos diversos rubros tienen entre sí. La segunda es la de determinar la relación de la comunidad con Pablo. Y tercera, determinar cuáles son las influencias o posiciones de la teología corintia. Y lo que eso le permitía no solo adoptar esa forma de conducta, sino además alegar su derecho de práctica. Como bien sabíamos, y usted nos mencionó la semana pasada, el trasfondo de el lugar de Corintios era una tierra muy pagana, ¿no? Idólatra, tenía muchas, la iglesia había adoptado mucha idolatría de otras, de la coyuntura que había, ¿no? En la ciudad, como ya lo mencionó Cristian, era una metrópolis, a ver, el escritor lo compara como Nueva York, Los Ángeles, que son los lugares muy grandes, ¿no? A ver, ahí la semana pasada vimos el mapa, y bueno, como Corinto está en un lugar muy privilegiado, ¿no? Y eso hacía que había mucha concurrencia de personas, tanto económico y social, entonces era muy importante esta ciudad. Y de tal manera que era muy importante, había mucho cruce de lo griego, que lo menciona el autor. Entonces, por eso es que había mucho la preocupación de Pablo por el punto de la teología. Pero también de eso se nos menciona que había una diversión interna, ¿no? En la iglesia. Y es algo que resulta evidente, dice el autor, a partir de tres textos, en primera de Corintios 1:10, del 3 y del 11. Dice que esta división se puede ver con las líneas socioeconómicas, entre el rico y el pobre que había en la iglesia. Eso es lo que nos menciona el autor. A ver, la carta va dirigida a la iglesia entera, no va para una persona. Bueno, nada sugiere, dice el autor. También se afirma que el problema principal de la división se hallaba entre, había una discordia, ¿no? Si realmente Pablo tenía esta autoridad para ellos, que tenía que ver con lo espiritual, ¿no? Había ese problema entre si realmente teníamos, cuál era la autoridad que tenía Pablo ante la iglesia. Ya, muy bien. Eso es el problema que menciona el autor. Muchas gracias. Ya, gracias, Roger. Ya, algo más sobre la contribución teológica que se puede encontrar en la lectura. Hay algunos puntos importantes de las contribuciones teológicas en un escrito. Ya sabe que cada carta, Paulina, va a aportar teología, ¿no? Ya hemos aclarado eso, que en base a las epístolas se puede elaborar doctrina. Es porque la intención del apóstol es justamente esa, ¿no? Establecer doctrina, lo que se debe creer y lo que no se debe creer, lo que se debe hacer y no se debe hacer. Doctrina, ética y doctrina. Y la primera carta de los Corintios es una carta bastante ideal para esto, ¿no? Está estableciendo ética, cómo el cristiano debe conducirse con el evangelio en la sociedad, cómo debe ser su conducta en la sociedad en base al evangelio y cuál debe ser su creencia, su doctrina en cuanto a la fe y lo relacionado a ella, ¿no? Entonces, hay bastantes aportes teológicos en 1 Corintios, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es que a la iglesia Pablo la va a llamar al conjunto de creyentes, lo va a llamar el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es una expresión teológica propia de Pablo, donde se le va a atribuir ese nombre a la iglesia, ¿no? Y otros nombres más que van a aparecer también en la lectura para ir identificando a la iglesia. A ver, ¿alguien que quiera aportar algo? Pastor, sí, buenas noches. Sí, Bueno, justamente con respecto a esto que está hablando, ¿no? Acerca que Pablo menciona a la iglesia como el templo del Espíritu Santo. En realidad, en realidad, como he leído así como he leído esta parte de la introducción, el autor está mencionando a varios autores, en realidad, ¿no? Varias opiniones. Él menciona a un personaje, dice de él piensa de esta manera, a veces él discrepa con eso,
y en otras partes también observa su aporte, ¿no? Pero lo que he podido entender es que uno de ellos menciona, ¿no? Que es muy probable de que Corintios, por la misma experiencia que tuvieron con el Espíritu, del Espíritu Santo, ellos se creían muy espirituales y tan así que consideraron a Pablo que Pablo no era espiritual. Entonces, o sea, lo que he podido entender es que cuando Pablo escribe la carta, más que una carta de recomendación, en realidad es un enfrentamiento contra ellos por todo lo que ellos estaban creyendo, ¿no? Por todas esas mismas influencias que habían tenido de los griegos. Entonces, habían empezado a considerarse ellos muy espirituales y de repente, de alguna manera, no les convencía muy bien el mensaje de espiritualidad que le enviaba Pablo. Otro de los autores menciona de que es muy probable de que en su primera carta Pablo haya sido haya llevado otro mensaje a Corintios porque aparentemente menciona el libro de una carta anterior. O sea, que digamos que para nosotros Primera de Corintios es Primera de Corintios, pero es muy probable de que haya habido una carta antes, ¿no? Que no ha llegado a nuestras manos, ¿no? Pero que ya haya habido una comunicación anterior con ellos. Y que en base de eso ellos justamente le envían a Pablo, ¿no? De alguna manera le responden esa carta. Y entonces que a partir del Concilio de Jerusalén, a partir de esos acuerdos que se toma, entonces Pablo empieza a enfocar de otra manera, ¿no? Las enseñanzas ya que les daba. Eso es un poco probable, dice el autor, pero en todo caso lo que puedo ver es que al ver ese tipo de espiritualidad, Pablo más bien les comienza a contradecir, ¿no? Pablo le dice de que él también es espiritual, pero él se muestra más, más débil, ¿no? Entonces, Ujú. eso es como que no encajaba con ellos, ¿no? Ciertamente el fin de los tiempos, o sea, el tiempo ya ha empezado, ha empezado ya los tiempos del fin, ya nosotros estamos, somos templo del Espíritu Santo, somos una nación, pero todavía no se ha completado eso, ¿no? Eso es lo que Pablo le intentaba expresar a ellos, Ujú. pero de alguna manera los corintios habían entendido diferente, ¿no? Es como en la actualidad muchas personas podrían considerar eso, ¿no? Dios hace maravillas conmigo, Dios me usa de una u otra manera y bueno, yo ya estoy en lo alto, ¿no? Con mis alas y con mis plumas y todo eso. Y entonces Pablo le dice, no, por favor, bajen de la tierra, bajen, dice, no, todavía no hemos sido transformados completamente, ¿no? Entonces, por eso dice, si alguien se cree, dice, ¿no? Pablo en uno de los pasajes dice, ¿no? Si alguien se cree, dice, ¿no? Espiritual, ¿no? Ya, aparentemente había esa opinión de parte de ellos. Ujú. Ujú. Entonces, lo que yo pienso, bueno, hay otro autor que he podido observar también que menciona, ¿no? Y que es muy probable por las influencias que Apolos pueda haber hablado antes y eso de repente, ¿no? O sea, de alguna manera, los corintios, yo he entendido que, que en Corintio estaban desacreditando de alguna manera las enseñanzas de Pablo y Pablo tiene que defenderse, ¿no? Pablo tiene que defender su teología. Y justamente ahí viene el tema, ¿no? Cuando él le dice, no, pues son espirituales, pues vivamos como creyentes, ¿no? O sea, ¿cómo muestras tú tu crecimiento, tu madurez espiritual si no lo manifiestas? O sea, si no lo evidencias en la práctica, ¿no? Ujú. Básicamente esa es cuando habla acerca, ¿no? Sí, mira. Acerca de la escatología, ¿verdad? Que está mencionando. ¿Cómo podemos, cómo podemos decir que somos espirituales o que agradamos a Dios si en realidad en la práctica, en el diario vivir no lo estamos manifestando, ¿no? Bueno, eso es lo que más o menos se podía entender. Ya, también. Pastor, Sí, Javier. pastor, hay una cosa que Después estaba Javier. Sí. obviando y quería comentarlo, y justamente Julio lo ha tocado. Sí, es cierto, la postura básica del presente comentario que hemos hecho en la lectura, hemos encontrado, eh, es que la situación histórica con Corinto era una situación de conflicto entre la iglesia
y su fundador. Ujú, ¿Ya? ujú. Pero esto va, pero ahondando un poquito más, esto no niega que la iglesia estuviera experimentando contiendas internas. Ahora, ¿por qué? Sino que afirma que el principal problema de la división se hallaba entre Pablo y algunos miembros de la congregación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, como unos miembros de la congregación, de la comunidad, que estaban empujando a la iglesia eh, hacia una forma contraria, ¿no? Antipaulina, vamos a llamarlo. Y lo llama así, el comentarista lo llama así en la parte introductoria, enseñanzas antipaulinas, ¿no? Ver estas cosas. Para Pablo, este conflicto representaba una crisis doble, vamos a decir. Crisis en cuanto a su propia autoridad y crisis en cuanto a su evangelio. Ujú. ¿Ya? Ahora, es más, el problema clave entre Pablo y ellos se origina, ambas crisis, tiene que ver con la forma corintia de entender o que lo significa ser espiritual. Claro. O sea, la Ujú. forma corintia, ¿no? Cómo ellos estaban entendiendo el ser espiritual, pero hay que entender ya su trasfondo, de dónde venían, Ujú. ¿no? Ujú. Y esa palabra espiritual, ¿no? En el griego, muchas veces, a veces lo hemos tocado, neumáticos o neumáticos. En Ujú. esa forma de ver las cosas, intervienen muchos factores, ¿no? Pero lo que quería resaltar a lo que el comentario de Julio ha hecho, Ah, estaban entendiendo mal y querían comprender la parte espiritual de una forma corintia. ya. Claro, eso también tenía que ver con el pensamiento de la iglesia, ¿no? Ujú. Que aparte de lo que ellos estaban, la crisis que estaba viviendo la iglesia, una crisis espiritual, ética también, una crisis ética, bueno, de no reconocer su autoridad apostólica, quizás se refleja un poquito más en la segunda carta, ¿no? En la segunda carta que Pablo escribe a Corinto, segunda de Corintios, capítulo 9, donde él defiende su apostolado, ¿no? Porque, bueno, no aceptaron, digamos, en la primera carta no fue en su gran mayoría recibida con agrado, pues, ¿no? Y empezaron a censurar la actividad apostólica de Pablo, ¿no? A menospreciar y a no darle el peso como apóstol, ¿no? Por eso él escribe segunda a Corintios para tocar ese tema también, ¿no? Pero el tema de ahora escatológico que aporta Primera de Corintios, ¿no? Es un aporte bastante importante sobre el tema, por ejemplo, escatológico, ¿no? Eh, y que no sé si ustedes se han dado cuenta cuando han leído Primera de Corintios, ¿no? Hay un aporte bastante importante para la doctrina cristiana que está en el capítulo 15, pues, ¿no? Ujú. Y que habla sobre la resurrección de los muertos, ¿no? Esto es todo un capítulo que hace Pablo la enseñanza y establece la doctrina de la resurrección de los muertos, y es lo que nosotros pues a la larga creemos también, pues, ¿no? De la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, ahí hay un aporte grande. Primero Corintios, si usted ha leído las demás cartas, no va a encontrar mucha información sobre la resurrección de los muertos, ¿no? Eh, Corinto es la que aporta eso, Primero Corintios aporta eso, doctrina importante, evento escatológico, y que es la que al final va a regular pues la doctrina que nosotros tenemos, ¿no? Y otro aspecto escatológico también es importante ahí en 1 Corintios. No sé si alguien leyó o observó algo más. Roger, querías intervenir. Ah, no, sí, pastor, de hecho estaba queriendo hablar justo lo que usted mencionó, sobre que, a ver, en capítulo 15 de 1 de Corintios habla sobre la resurrección de los muertos, ¿no? Básicamente el contexto era que los corintios no creían eso. Y bueno, ahí donde Pablo comienza a hablar sobre la esperanza que uno cree, ¿no? Que después de uno muerto vamos a resucitar, ¿no? Ya que Jesús fue el primogénito de todos nosotros. Ujú, ujú, Iba ujú. por ahí mi comentario, pues.
Allá, el aporte escatológico sobre el tema de la resurrección. Ya, bien. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera aportar algo que ya no se ha comentado? Yo quisiera dar un comentario de la A lectura ver, que adelante. me acabo de unir hace un tiempo. Ya, con respecto al tema del contexto de la iglesia de Corinto, ya habían mencionado mis compañeros que era un sitio donde habitaban diversas culturas, personas con otra forma de pensamiento, otra forma de visión, otra forma de, como de moral, ¿no? Y bueno, llegamos a la conclusión de que era una comunidad bastante libre. Claro, el texto lo dice, libertos, ¿no? O sea, es como que ellos no estaban atados a ninguna ley como nosotros que nos retenía de pecar, ¿no? O sea, ellos estaban libres de cometer diversos actos, ¿no? Y que muchos de los que eran parte de la comunidad de la iglesia de Corinto eran parte también de diferentes grupos de esos pensamientos, ¿no? Y si no eran parte de esos pensamientos o doctrinas, eh, estaban rodeados de todo eso, ¿no? De pensamiento helenístico, de la cultura griega, de la cultura romana, probablemente también de algunos del Medio Oriente, o sea, no había una identidad como tal, ¿no? O sea, todos estaban rodeados de eso y se empapaban de eso. Y claro, psicológicamente, si lo vemos desde un punto, hay una presión grupal de la sociedad que los impulsa a hacer eso, ¿no? Nada diferente a lo que pasa en la actualidad, ¿no? Nosotros vamos probablemente a un lugar, somos parte de un grupo social, pero si paramos mucho con ese grupo social y empieza, que por ejemplo, no empieza a hablar groserías y seguimos en ese grupo social, probablemente en algún momento se nos salga una grosería, ¿no? Porque las malas juntas corrompen las buenas costumbres, ¿no? Entonces, ese es algo que le está pasando a esta iglesia, una iglesia inmadura que probablemente no haya entendido que es abandonar todas esas costumbres, todos esos pensamientos para seguir ahora no una cultura grecorromana, no una cultura helenística, sino una cultura de Cristo, ¿no? Una cultura que tiene otra forma de comportarse, tiene otra forma de ver la vida, tiene una forma de ser totalmente contraria a cómo estaba viviendo la comunidad en ese entonces, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera, pues, puedo aportar. Hay algunas cositas interesantes que Primera de Corintios tiene como aportes teológicos argumentándonos. Estaba escuchando ahí que estaban hablando de eso. Justamente el tema de el, instrucciones acerca del matrimonio, ¿no? También se habla también de la cena del Señor, también los dones del Espíritu y algunas otras cosas más, ¿no? Ujú, Y es una ujú. carta importante para ver eso. Yo creo que resaltaría la importancia y el mensaje que me llevo, principal y aplicable a la iglesia, es entender cuál es la diferencia entre la iglesia y el mundo en general, ¿no? Hay una gran diferencia y a pesar que estemos probablemente viviendo en una zona donde todo el mundo está al revés, donde hace cosas malas, donde está alejado de Dios, el Señor nos invita a no seguir ese patrón, a ese gobierno mundial o probablemente que va en contra de lo que la iglesia manda, de lo que el Señor manda, sino permanecer juntos como iglesia, como congregación, a lo que la Biblia dice y a la identidad de Cristo, ¿no? Bien, Ya, eso es. muy bien, gracias. Bien, entonces cerramos el tema de Primera de Corintios. Lo hicimos, revisamos esta primera carta como ejemplo, ¿no?, metodológico para entender la teología paulina, las correspondencias que Pablo escribe. Bueno, y solo para cerrar, en la parte eclesiológica de la iglesia en sí, ¿no?, el tema de la iglesia, Pablo escribe y llama a la iglesia templo del Espíritu Santo, ¿no? Y también lo llama edificio de Dios. Hay dos
palabras que usa para identificar a la iglesia, y da una advertencia bastante fuerte a todos aquellos que quieran destruir la iglesia, ¿no? 1 Corintios 3:17 eh, lo dice claramente ahí, ¿no? Usted puede buscar ese pasaje, 1 Corintios 3:17, donde Pablo va a establecer lo que ocurre a aquellos que quieran destruir la comunidad de creyentes, la iglesia. Fíjese qué dice el texto. ¿Qué dice el texto? A ver, ¿alguien que le guste leer la Biblia? Que 3:17. 3:17. Dice así, 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí está, ¿ves? Entonces, la importancia de cuidar de la iglesia, ¿no? Es un aporte eclesiológico bastante fuerte en el tema de cómo entender la comunidad de creyentes, ¿no? O sea, cómo comprender. Pablo lo que está haciendo es hacerles comprender lo valioso que es la reunión de creyentes, ¿no? Y de que se debe cuidar de no destruirla, ¿sí? Y lo que ellos estaban haciendo en el tema de la división era justamente intentar destruirla, ¿no? Por eso es que más adelante en otra epístola vamos a ver que Pablo advierte que el que causa división, ¿sí?, tiene que ser expulsado de la iglesia, ¿no? Porque es una forma de destruir o intentar destruir, ¿no? Entonces acá es algo bastante importante observar esto, ¿no? El templo del Espíritu Santo es la iglesia, la comunidad de creyentes es la iglesia, es el edificio de Dios y es santo, ¿no? Y el que intenta destruirla, Dios se encargará de él, ¿no? Bueno, a través de la historia hemos visto que eso se cumple también, ¿no? Los que han querido ir en contra de la iglesia han terminado boca abajo, ¿no? Bien, Pastor, vamos a pero entrar ahora. Sí, sé que no viene el tema. Yo sé sí, que no sí. viene el tema, pastor. A Pero, a ver, ver, ya, si eso se mantiene incluso ahora, ¿en qué momento la iglesia o el pastor tiene que hacer eso y cómo tiene que hacerlo? Porque, o sea, de repente puede ser una persona que está haciendo cosas por inmaduro y puede probablemente tener una solución hablando, ¿no? ujú, Pero si es una situación que ya está trayendo confusión, ¿cómo la iglesia presbiteriana de Jesucristo en el Perú tiene que actuar, ¿no? O hay un claro. libre albedrío que cada uno No, hace la disciplina como quiere. ¿Cómo es? no, hay un manual de disciplina que tiene un proceso, ¿no? Que el proceso, bueno, descansa en las citas bíblicas. Primero, por ejemplo, se le amonesta, ¿no? Se le amonesta haciéndole ver, pues, que lo que está haciendo no está bien, ¿no? Y por lo general las divisiones dentro de una congregación nacen por pensamientos doctrinales, ¿no? No tanto nace por simpatía de que yo me gusta cómo predica él, cómo enseña él. Eso no es tanto el riesgo, el peligro, ¿no? Sino el peligro es cuando se levantan pensamientos distintos a la doctrina que hemos recibido, ¿no? Y empiezan a, a sembrar esos pensamientos, ¿no? Eh, Pastor, entonces, sí, 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 justamente ampliando o uniéndome de alguna manera a esa consulta que Brian le está haciendo, eh, a mí también me gustaría saber cómo en todo caso la iglesia presbiteriana controla o supervisa o de alguna manera sabe qué es lo que se está enseñando en las congregaciones. Uno de los problemas que hubo en Corintio, según uno de los autores, menciona eso también. Por eso es que Pablo dice, algunos dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pedro,
Lo que sucede es que hasta, al parecer, hasta ese momento, ya la iglesia de Corinto había empezado a menospreciar las enseñanzas de Pablo. Es más, incluso dice el autor que habían considerado de que Pablo le estaba dando mucha leche espiritual nada más. Entonces, tal vez la influencia, la llegada de Apolos, ¿no? Más elocuente en la palabra. Entonces, ellos ya, y con esa experiencia del espíritu, como que se habían considerado que ya estaban, ¿no? Ya lo conocían todo. Entonces, llega un momento en el que alguien puede decir, no, no, pero es que el pastor Timoteo habla así, sí, pero eso no es correcto, él no ha aprendido mucho. O no, pero es que el pastor, no sé, ¿no? Digamos, solamente por así decirlo, nada más, ¿no? Comienza a decir, no, porque yo descubrí esto, o también lo enseño. Yo quisiera preguntar esto, o sea, cómo para llegar a la unidad de una sola enseñanza, la unidad de la fe, o de lo que estamos aprendiendo, si de repente la iglesia como iglesia presbiteriana, ¿cómo, cómo nos aseguramos que todas las congregaciones estamos recibiendo el mismo tipo de enseñanza? ¿Hay algún método, algún sistema que usar? Sí, justamente las reuniones cada 6 meses que tenemos, ¿no? Cada 6 meses nos reunimos en lo que se conoce como presbiterio. Entonces, en esas reuniones damos informe no solamente de la parte administrativa, logística, ¿no? Sino también vamos dando informe de lo que se está avanzando en cuanto a los temas doctrinales, ¿no? Y las corrientes nuevas que están apareciendo. De qué manera podemos observarla y de qué manera podemos evitar que puedan ingresar, ¿no? Eh, Ese es en cuanto a la doctrina, ¿no? Pero en algunas formas, ¿no? Hay un poco de libertad, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al orden del culto, hay un poco de libertad, ¿no? En cuanto al, digamos, el uso de instrumentos, también hay un poco de libertad también, ¿no? Pero en esencia la doctrina, ¿no? Siempre está siendo supervisada o revisada, ¿no? Observada en cada reunión, ¿no? Por los informes que presentan, ¿no? Y los materiales de estudio que están usando. Porque cada pastor tiene que presentar qué material de estudio está usando, ¿no? Es más, este año vamos a ya implementar el discipulado de la iglesia presbiteriana, ¿no? A través de un manual que se está elaborando para consolidar a toda la iglesia, por lo menos en los nuevos creyentes, con las mismas bases, ¿no? Entonces estamos en ese trabajo. Pero cuando hay algún indicio de alguna, digamos, algún pensamiento nuevo, ¿no? Que por ahí se está queriendo introducir, inmediatamente lo detectamos, pues, ¿no? Y podemos hablar con el pastor o el encargado de la obra, que tenga cuidado, ¿no? Que revise bien lo que está queriendo enseñar, porque puede que no sea lo correcto, ¿no? Hace tiempo, por ejemplo, vino una misión coreana de las Buenas Nuevas, no sé si ustedes escucharon, las Buenas Nuevas, que invitó a todas las iglesias presbiterianas para ir a una conferencia, una actualización, algo así. Pero esta iglesia, esta misión coreana, Buenas Nuevas, tenía pues una doctrina bastante extraña en cuanto a la salvación, ¿no? Entonces advertimos a las iglesias que no vayan, pues, ¿no? Que no participen porque no era una doctrina correcta, ¿no? Y sí, todos en general, pues, no participamos, ¿no? Porque advertimos al momento de estudiar también, pues, ¿no? A este grupo, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? Y regalaban libros, regalaban cosas, pero usted sabe cómo son, pues, ¿no? Los grupos cuando vienen te regalan todo, pues, ¿no? Todo lo que puedan para que puedan ir, ¿no? Pero sí hay mecanismos de cuidar, ¿no? De observar, ¿no? Ahora, la misma congregación también, ¿no? Puede que un pastor sea picado por alguna tendencia un poco rara, ¿no? Y que empiece a enseñar en la iglesia, pues, cosas raras también, pues, ¿no? Nadie está libre de esto, ¿no? Pero la misma congregación, los mismos ancianos, líderes de la iglesia, que conocen, pues, ya más o menos la doctrina reformada,
se dan cuenta, pues, ¿no? Se dan cuenta y tienen la libertad de poder hacer llegar su observación al presbiterio, pues, ¿no? Al presbiterio y hacer notar de que hay algunas cosas que doctrinalmente no están bien, pues, ¿no? En diferentes temas, pues, ¿no? En diferentes, Pastor, perdón. por ejemplo, puede ser un tema, ¿no? Digamos que usted vea que se está orando para que sea bautizado por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, que recibe el Espíritu Santo, están orando para que reciban el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por ahí quizás su doctrina no está bien en ese tema, entonces hay que observarle, ¿no? Pero creo que en la gran mayoría acá en la iglesia creo que no hay mayor problema, ¿no? Y si lo hubiera, tienen la libertad los líderes de poder avisar, pues. Sí, Pastor, perdón. sí, Jorge, Sí, ¿no? la doctrina presbiteriana es una doctrina universal, ¿no? Ujú, Es una doctrina confesional. Entonces, es fácil de identificar eh, la, la doctrina presbiteriana, ¿no? ujú, Entonces, tenemos que seguir esa misma línea, pero bueno, se ha dado libertad y a veces la libertad conlleva llevarse al libertinaje, ¿no? ujú, Entonces, bueno, no, yo tengo 9 años, bueno, he escuchado a los diferentes pastores, entonces, nos falta un poco más de unidad en esa parte, ¿no? ujú, ujú, Porque no todos son confesionales, no todos somos universales. ujú, Hay corrientes nuevas, ¿no? Y una de las corrientes nuevas, pues, bueno, la hemos terminado aceptando, ¿no? ujú. Pero sin embargo, pues, es una crítica para personas maduras, ¿no? Claro. Y bueno, que sigue trabajando. Me alegra esa noticia que usted está diciendo, pastor, de que tenemos que hacer un discipulado que nos identifique, porque en el tiempo que estoy yo acá, bueno, no cada uno pues ha sacado de internet pues cualquier discipulado, ¿no? La han metido de la Alianza, la han metido Ah, del Pentecostal, de la claro. peruana, ¿no? Cada uno ha hecho lo que bien le parece, ¿no? Incluso Ujú. yo no he tenido ese material para editar el discipulado. ¿Lo Y ves? si lo va a ver, excelente, ¿no? Un Claro. discipulado que se identifique con nuestra iglesia, ¿no? Incluso El tenemos corazón. discipulado nivel uno, nivel 2, nivel 3 y preparación para el bautismo, ¿no? Que es muy importante el tema del bautismo, ¿no? De Claro. la línea reformada, ¿no? O sea, ¿cómo comprendemos el bautizo desde la línea reformada y aceptamos el bautizo de infantes, ¿no? ¿Y por qué lo aceptamos? ¿Cuál es la diferencia con el catolicismo romano, ¿no? El bautismo presbiteriano de niños, ¿en qué se diferencia con el bautismo de niños de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Entonces, todo eso está en esa preparación del manual de discipulado, nuevos creyentes, ¿no? Que van a recibirlo ya, ya está casi terminado, ¿no? Solo falta la parte de diseño, diagramación, esas cosas ya de presentación, ¿no? El contenido ya está, ¿no? Entonces, espero que les pueda llegar ese material ahora a partir de fines de septiembre, quizás les pueda llegar ya a los grupos, a las iglesias, para que lo puedan ir usando, ¿no? Pastor, una Y Qué así, bueno. pregunta. y así se va a ir elaborando otros materiales, ¿no? Sí, dígame. ¿Todos aceptan el bautismo de niños en nuestra denominación? Porque ahí, como dice que hay libertad, o es algo inamovible. No es obligatorio, o sea, no es obligatorio, por ejemplo, a los padres, a los creyentes que tienen hijos pequeños, recién nacidos, obligarles, ¿no? A que tu hijo nació, tienes que bautizarle, ¿no? No es obligatorio, ¿no? Pero es parte de nuestra doctrina, ¿no? Si los padres creyentes desean bautizar, comprenden, entienden lo que están haciendo, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Pero si ellos, digamos, están en proceso de maduración, están creciendo, todavía no, entonces es mejor esperar a que tengan clara conciencia, ¿no? Pero no lo descartamos, ¿no? Es Ah, importante. me parece bien. Mm, En la confesión de fe de Westminster hay libertad de conciencia, dice, ¿no? ujú, Entonces no correcto. se le puede obligar hasta que no se le prepare bien a la persona, ¿no? Conozca a fondo la doctrina del pacto, ¿no? Es importante, ¿no? Bien, Eh,
Bueno, Está bien, gracias por sus comentarios. Entonces, se da cuenta que 1 Corintios es una carta correctiva, ¿no? Ayudó a corregir asuntos de la ética, de la conducta y asuntos de doctrina. Bueno, vamos a entrar a otra epístola interesante. Acá vamos a ser bastante reflexivos. Voy a empezar por la epístola de los Gálatas, pero después vamos a hacer un cruzado con Romanos, ¿ya? Más adelante ustedes van a llevar un curso solo de Romanos, ¿no? La epístola de Romanos, van a estudiar a Romanos a detalle, ¿no? Ahora solo vamos a hacer unos aspectos generales de Romanos y quiero cruzarla con Gálatas, porque la epístola a los Gálatas tienen temas recurrentes con Romanos, ¿no? Y de alguna manera se asocian las dos epístolas para argumentar y defender y enseñar una doctrina fundamental en la fe cristiana, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, y cómo el apóstol Pablo desarrolla toda una metodología en Gálatas para justamente establecer esa doctrina. Vamos a ver, ¿ya? Juntos. Entonces, ¿cuál es el primer asunto que tenemos que tratar antes de ver una epístola? Y usted sabe, ¿no? ¿Qué es lo Ver el primero? contexto. Texto. Vamos a revisar el contexto, lógicamente, ¿no? No sabe, usted sabe que no puede entrar a la carta sin tener idea, ¿no? De lo que acompañó a la carta, las circunstancias, el propósito, la parte histórica, ¿no? Lo que dio origen a la carta, ¿no? O sea, eso es como, digamos, usted no puede empezar a jugar el partido si no se pone sus zapatillas, pues sus impunes, pues, ¿no? Si no va a jugar mal, ¿no? Entonces, Pues ahora una consulta. ¿Cómo sí, saber cuál es una fuente, a ver, seria sobre estos contextos históricos? ¿Cómo ya. podría uno saber? Le voy a dar algunos autores que son autores, pues, no son autores devocionales, son autores técnicos, académicos, digamos, respetados en el mundo teológico, ¿no? Conservadores, reformados, su gran mayoría, ¿no? Y que aportan muy buena información, ¿no? Sobre el tema de la introducción a los escritos del Nuevo Testamento. Cuando yo digo vamos a revisar el contexto, estamos hablando de ver la introducción. En los comentarios, usted quiere encontrar información sobre el contexto, tiene que ir a la introducción, ¿no? A la introducción de la carta que va a leer, a la introducción del profeta, ¿no? Al Apocalipsis, la introducción. Todo lo que tiene que ver con la introducción aporta información sobre el contexto histórico, la parte social, religiosa y todo eso, ¿no? Entonces, hay autores bastante buenos sobre estos temas, ¿ya? Sobre todo en las epístolas, ¿no? Uno de ellos ya se los di, que es Kistemaker, ¿no? Que hemos leído acerca de epístolas, ¿no? Epístolas, la diferencia entre epístolas y cartas, ¿no? Kistemaker es un autor reformado, bastante técnico, investiga bastante, aporta bastante, ¿no? Información, es un académico ya conocido, pues, ¿no? Kistemaker es uno de ellos. Harrison es otro, también Harrison aporta mucha información. Los comentarios también que hace Calvino, ¿no? También son muy buenos. El mismo Calvino, ¿no? El reformador hace comentarios sobre algunos libros, ¿no? Entonces ahí también lo puede encontrar. Otro es Hendrickson, que también aporta muy buena información sobre la introducción a los libros. Hendrickson. Matthew Henry también, hay algo, ahí también se puede rescatar algo. Matthew Henry, ¿no? Se puede rescatar algo. Digamos, con esos autores, digamos, son más académicos, ¿no? Podemos encontrar muy buena información, ¿no? Hay otros, sí hay varios, pues, ¿no? Hay varios que hacen su comentario, ¿no?
Pero como le digo, hay algunos que hacen comentarios tipo devocional, ¿no? Que más le lleva a arrepentirse de sus pecados que a adquirir información, ¿no? En este caso, lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo académico, ¿no? El trabajo académico, ¿en qué consiste? Consiste en levantar información, investigar, conocer, conocimientos, ¿no? Esa es nuestra tarea ahorita, ¿no? Luego ya viene la parte aplicativa, pues ya en el desarrollo del texto, ¿no? O sea, ya aplicarlo a la vida, a la reflexión, al cambio, ¿no? A la metanoia, al cambio de pensamiento, ¿no? La regeneración de la mente y todo eso. Ya eso es otro asunto, ¿no? Por ahora nuestro trabajo es académico, es de investigación, traer información. Sí, alguien está levantando la mano. Yo, ¿qué Sí, tal? adelante. Yo quisiera, ¿puedo recomendar algún autor o no se puede? A ver, vamos a ver quién es. Ya, yo Está estudié bien. con un libro bien bacán de Edesio Sánchez, ya, Biblia uno, Biblia 2 y Biblia 3, que es Ya. un libro que tiene bastante información sobre el contexto histórico de toda la Biblia. Bien interesantes. Edesio Eso, Sánchez, sí, Cetina, es ¿quién un es? teólogo bastante reconocido por haber aportado en el desarrollo de la Biblia en Sociedades Bíblicas Unidas. Ya, Bien bacán. él es que es Es un teólogo ya, reconocido en Latinoamérica. de qué grupo, de qué denominación es? No sé de dónde será. No sé, pues, de dónde es su iglesia. Claro, pero hay que investigar, pues, quién es, ¿no? Por Porque ejemplo, no digo, ya, Alberto Sánchez, ¿de dónde? No sé, no sé qué. No ya, sé. siempre un autor hay que investigar, pues, de qué tendencia es, ¿no? La Porque corriente. la tendencia siempre a veces jala, ¿no? Por ejemplo, Gordon Fee no es reformado, ¿no? Pero es un académico, un académico investigador, ¿no? Que trae información y el tema de su doctrina o su tendencia doctrinal no lo mezcla con la investigación que él hace, pues, ¿no? Él trae la información y la presenta tal y como está, pues, ¿no? No toca temas de su doctrina, ¿no? Y, doctor, es interesante ese tema, ¿no? Porque cuando tú vas a una librería, o sea, ahí puede ser también el principio de tu fracaso ¿cómo se llama? Tu aprendizaje, ¿no? ¿Ya? Bueno, por lo general, cuando uno va a una librería y quiere comprar un comentario, o sea, yo siempre me fijo si es presbiteriano, si es anglicano. De preferencia me gusta leer presbiterianos, anglicanos, bautistas con mucho cuidado. Bueno, hay un ¿Sí? grupo de bautistas que son arminianos, ¿no? Pero sin embargo, hay que ver ¿no? el contenido, ¿no? El contenido académico. Pero yo por lo general me gusta leer libros presbiterianos, anglicanos, bautistas también leo, Ujú. pero que se apeguen a la línea reformada, ¿no? Claro, está bien. Bueno, acá No, dice creo que él, que profesor de... Roger me está diciendo que es de la Iglesia Presbiteriana de Decio Sánchez de México, ¿no, Roger? Sí, 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 ya, Ya, acá lo estoy googleando. ya, entonces está bien. Así hay. Yo no lo he leído, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si tú lo has leído y hay información relevante, entonces ya podríamos consultarlo, ¿no? No hay problema. Un Ya, autor más. ¿puedo pasar los libros o no puedo pasar? Porque los tengo. Sí, lo puedes pasar para que lo puedan tener los alumnos como parte de su biblioteca virtual, ¿no? Ya, Edesio listo. Sánchez, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, la información que él pueda aportar, habría que revisarla, hay que verla. Y si es útil, ya está bien, pues, ¿no? Bien. Bueno, y hay que ver que sean autores ya también contemporáneos, ¿no? Más contemporáneos con nosotros, ¿no? Los autores que yo les he dado, ¿no? Ya son autores del siglo pasado, ¿no? Son buenos, ¿no? Pero si están apareciendo autores que están actualizando la información, está muy bien, pues, ¿no? Por ejemplo, el comentario que hace Calvino de 1 Corintios es excelente, su comentario, ¿no? En la introducción también, ¿no? Pero Calvino ya vivió el siglo XVI, pues, ¿no? Entonces ya, ¿cuántos siglos han pasado, no? En cuanto a algunas cosas nuevas que se han descubierto también en la parte del contexto histórico, geográfico, social, pues, ¿no?
Entonces, está bien. Gracias, hermano Brian. Bien, vamos entonces a ver ahora Gálatas. Vamos a ver, vamos a proyectar el tema de Gálatas. Voy a hacer uso de del PowerPoint. Acá está. Listo. A ver. Mm, ¿De qué pasó acá? Ya, ahora sí creo. ¿Se ve? Sí, pastor. Ya. Ya. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, ¿no? Vamos a ver las Gálatas. Bueno, creo que esta epístola sí lo ha leído, ¿no? Porque es breve. Creo que, sin excepción, la habrán leído, ¿no? No creo que no la haya leído, ¿no? Quizás ha sido parte de una lectura de un día, ha leído toda la epístola, ¿no? O de repente también ha llevado un estudio de Gálatas en la iglesia, ¿no? O un devocional. Bueno, vamos a ver cómo se trabaja esta epístola, ¿ya? Eh, Vamos a tratar de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a hacer una introducción y trasfondo de las iglesias de Galacia, ¿no? El tema de la epístola, cuál es el tema de la epístola, el autor, lugar y fecha de la epístola también, el destinatario, ¿no? Y el propósito de la carta, el contenido de la carta, un pequeño resumen al final y algunas cosas interesantes, ¿no? Palabras claves, grandes doctrinas y algunos pasajes ya famosos de la carta. Entonces, en base a eso vamos a ir desarrollando esta metodología, ¿no? Para encontrar el mensaje de Pablo, ¿no? Vamos a ver primero una pequeña introducción. ¿Quién puede leer esto? ¿Quién me ayuda a leer ahí? A ver, la primera viñeta, María. Pablo describe para combatir una herejía judaizante que desacreditaba a Pablo y su evangelio. Ujú. Ya, las dos viñetitas, hermano Javier. Decían que para una persona ser salva necesita circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y otros pensaban que aunque somos salvos por la fe en Cristo, hay que guardar los rituales de la ley para santificarnos. Ya. Entonces, se había introducido dentro de la iglesia una corriente eh, de los judaizantes, un pensamiento judío cristiano, ¿no? Era los judaizantes, ¿no? Los judaizantes eran judíos convertidos a Cristo, pero que aún conservaban, ¿no es cierto?, la creencia de la ley como medio de salvación, ¿no? No se habían desligado totalmente de la ley como medio de salvación, aún la conservaban. Aunque creían en Cristo como el Mesías, como el Salvador, Hijo de Dios, pero ellos consideraban que la ley también seguía siendo eficaz para la salvación, ¿no? Entonces, se había introducido esa corriente dentro de las iglesias a las cuales Pablo había visitado o había fundado, ¿no? Entonces, ¿cuál era ese pensamiento? Principalmente que ellos adicionaban algo más que la fe, ¿no? No solo es creer en Jesús como Mesías, como Salvador, como Señor, como Hijo de Dios, sino además tienen que circuncidarse, ¿no? Y guardar la ley, ¿no?, de Moisés.
incluido pues todo lo que la ley mandaba, el día de reposo y todo eso. Entonces, si eso no se practicaba, entonces no era completa la salvación, ¿no? Solo creer en Jesús era una parte, pero no era el total, ¿no? Necesitaban hacer algo más, y era circuncidarse, ¿no? Y guardar la ley, ¿no? Entonces, ese era el pensamiento judaizante, que venía de judíos convertidos al cristianismo. Ahora, esta fue una corriente que Pablo tuvo que soportar. Fíjese, Pablo tuvo que soportar esta corriente hasta el final de sus días, ¿no? O sea, los judaizantes fue una piedra en el zapato para la labor de Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, ¿no? Fue una sombra que no lo dejaba en paz, ¿no? O sea, el lugar donde iba el apóstol Pablo a evangelizar, a presentar el evangelio de Cristo, fundaba la congregación, fundaba el grupo en la casa o en algún lugar, y los judaizantes aparecían, pues, ¿no? Aparecían los judaizantes, ¿no? Era un dolor de cabeza para el apóstol Pablo, ¿no? Lugar donde iba, un lugar donde aparecían los judaizantes, ¿no? O sea, fue una corriente bastante dura en los primeros siglos, ¿no? Para el apóstol Pablo. Y acá en Gálatas vamos a ver que la presencia de ellos era más notoria que en Corinto, ¿no? Por ejemplo, hemos visto Corinto y los judaizantes no estaban tan presentes, ¿no? El tema de los judaizantes no era un tema relevante ahí, ¿no? Pero en Gálatas sí. Vamos a ver que en Gálatas, las iglesias en Galacia, ¿no? Estaban amenazadas por esta corriente, ¿no? El segundo punto, a ver, alguien que pueda leer Pablo, donde dice Pablo. Eh, Pablo declara el evangelio verdadero de la gracia de Dios en Cristo, que somos salvos por Jesucristo únicamente, aparte de la ley, que somos santificados por el Espíritu de Dios y que este evangelio fue recibido de Cristo y no de hombres. Ya, ese es el resumen de la tesis del apóstol, ¿no? Es el resumen, ¿no? Somos salvos únicamente por medio de Jesucristo a través de la fe, ¿no? Y la obra de santificación la hace el Espíritu de Dios, y que el evangelio que se está proclamando no es de hombres, sino de Cristo, ¿no? Entonces, esa es la tesis de la carta que el apóstol va a escribir, ¿no? Bien, vamos a ver ahora un pequeño mapa. Como le dije, los mapas siempre nos ayudan, ¿no? A entender un poco la situación geográfica y un poco de historia también. Siempre usted como teólogo tiene que ser historiador también, ¿no? Un teólogo que no es historiador, pues está incompleto, ¿no? Tiene que conocer parte de la historia también, ¿no? Teólogo que no es historiador, pues está carente de muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿ya? Este es el mapa en el tiempo del imperio griego, ¿no? El helenismo, que también abarcó a gran parte de lo que es el Asia Menor, ¿no? Parte de las iglesias a las cuales Pablo escribió, ¿no? Alejandro Magno, ustedes saben que Alejandro Magno fue el conquistador griego que abarcó mucho territorio, ¿no? Abarcó gran parte del mundo de ese entonces y conquistó gran parte. Cuando muere Alejandro Magno, ¿no? 323 a.C., lo que él había, digamos, conquistado, todo el territorio que él había conquistado, se dividieron, ¿no? Entre sus generales, ¿no? Y uno de ellos, ¿no? Fue el que tomó la parte de lo que es la región de Siria, ¿no? Los Seleucidas, ¿no? Como ven en el mapa, en el lado derecho, ¿no? Está el imperio de los Seleucidas, donde abarca pues Babilonia, Siria, Jerusalén, la parte de los Jerusalén, Damasco, toda la parte donde está fuera del círculo rojo era del imperio de los Seleucidas, pues, ¿no?
todo este tiempo de los seleucidas fue dominado por los Ptolomeos, ¿no? En el siglo III antes de Cristo, ¿no? Bitinia y Ponto al norte y Capadocia al este se independizaron de este imperio, ¿no? Todo ese círculo rojo son las ciudades que se independizaron de los reyes seleucidas, pues, ¿no? De los Ptolomeos, ¿no? Y ahí es donde se dan las guerras de los macabeos, pues, ¿no? De los macabeos en este tiempo, en este periodo, ¿no? Estas ciudades estaban tomadas también por los reyes seleucidas, ¿no? Tiempo de los macabeos, la guerra de los macabeos, ¿no? Ahora, luego el círculo rojo, lo he puesto el círculo rojo para identificar cuál es la zona en la cual Pablo escribe, ¿no? Ah, en un primer momento este territorio perteneció al Imperio Seleucida, luego se independizaron, ¿no? Y formaron todo lo que es la región del Ponto, de Bitinia, de Capadocia, ¿no? De Cilicia, esta región de acá, ¿no? Luego cuando vienen los romanos, ¿no? Cuando vienen los romanos, toman posesión, ¿no? Toman posesión del territorio e invaden también y conquistan toda esta tierra, ¿no? Ahora, los romanos tuvieron una lucha bastante fuerte, ¿no? Con una región llamada Galacia, ¿no? Que era poblada mayormente por los galos, ¿no? Que eran guerreros de ese lugar, ¿no? Los galos venían de la región que hoy pertenece a Francia, ¿no? Se asentaron en el Asia Menor, en una región conocida, ¿no? Como Galacia, donde ven el mapa, ¿no? Galacia, más o menos en los siglos 3 y 1 antes de Cristo. Siglo 1, 2 antes de Cristo, ¿no? Luego el Asia Menor fue conquistada paulatinamente por los romanos, ¿no? Y donde aún se permanecía, ¿no? El dominio romano, pero también habían ciudades que florecieron teniendo en cuenta la cultura griega, ¿no? Entonces, Galacia era un territorio mayormente conformado por los galos, una comunidad de personas que fueron resistentes a la invasión de los romanos, ¿no? Ya cuando vienen a el tiempo del Nuevo Testamento, ¿no? Pablo desarrolla ya sus viajes misioneros, ¿no? Y podemos identificar las iglesias a las cuales, o las ciudades a las cuales Pablo visitó y formó iglesias, ¿no? Que son los puntitos verdes, ¿no? Que ustedes pueden ver en el mapa, ¿no? Está la ciudad de Listra, de Derbe, de Antioquía de Pisidia e Iconio, ¿no? Estas ciudades eran parte de la Asia Menor, pero pertenecían a la región de Galacia, ¿no? Como ven en el mapa, toda la región de Galacia estaba ahí, ¿no? En todas esas en línea negra, ¿no? Otras ciudades a las cuales Pablo también visitó del Asia Menor están de color rojo y de color amarillo, ¿no? Pergue, Colosas, La Odisea, Filadelfia, Sardis, Tiatira, ¿no? Todas estas ciudades también ayudaron en la expansión del Evangelio en el Asia Menor, ¿no? Pero cuando Pablo escribe, ¿no? A las iglesias de Galacia, porque es un conjunto de iglesias a las que escribe, ¿no? Está escribiendo exactamente a esas ciudades que están marcadas de verde, ¿no? Entonces, vamos a ver el primer capítulo, versículo, donde se lee el destinatario, ¿ya? Gálatas, usted puede buscar Gálatas. Versículo 1 y 2. A ver, ¿quién no puede leer? Amén.
Gálatas 1, versículo 1 y 2 dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Ya. Entonces, cuando Pablo dice a las iglesias de Galacia, ¿no? Entonces está hablando de varias iglesias, no está hablando de una, ¿no? Entonces la correspondencia de Pablo va dirigida a ciudades en específicas que estaban dentro de la región de Galacia. ¿Cuáles eran esas iglesias? Ahí está, los puntos verdes, ¿no? Antioquía de Pisidia, Ícono, Listra y Derbe. Son las ciudades a las cuales Pablo se está refiriendo en esta carta, ¿no? Y a donde va la correspondencia, ¿ya? Y fueron, pues, iglesias que él fue desarrollando en los viajes misioneros que él hizo, ¿no? Muy bien, entonces ya ubicamos las ciudades a las cuales Pablo se está dirigiendo y en qué lugar del mapa las podemos encontrar, ¿no? Y en qué momento de su ministerio Pablo las formó, las iglesias, ¿no? En los viajes misioneros, primer viaje misionero. En el segundo las volvió a visitar, ¿no? A consolidar en el segundo viaje, ¿no? Ya ahí está, ¿no? Entonces, ese es el conjunto de iglesias a las cuales Pablo se está dirigiendo, ¿no? Ya ubicamos, estaban dentro no solamente de la región de Galacia, sino estaban dentro del Asia Menor, ¿no? De toda la parte del Asia Menor. Uh-huh. A ver, vamos a continuar, ¿ya? A ver, alguien que pueda leer esta parte. Amén. A ver, lea, por favor. A los Gálatas, fundación de la iglesia, introducción. Debido al trasfondo histórico de la región de Galacia, la palabra Galacia tenía dos acepciones en los días de Pablo. En un sentido estrictamente etnio, Galacia se refiere a la región central del Asia Menor, habitada por un pueblo celta que migraron de la región de Gales, donde hoy está Francia, en el siglo III a.C., hacia Asia Menor. Cuando Roma convierte esta región en una provincia romana en el 25 a.C., esta provincia no estaba poblada completamente por galos, sino que tenía razas de otros lugares como Licaonia, Frigia y Pisidia. Así que en un sentido político, Galacia describe todo el territorio designado como provincial romana, no solo los habitantes galos. Pablo fundó iglesias al sur de la región Gálata, en las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, Hechos 13:14 al 14:23, durante su primer viaje misionero. Todas estas ciudades, aunque estaban dentro de la provincia romana de Galacia, no pertenecían a la región etnia de los galos en su mayoría estaban más al norte de la región de Galacia. Ya, entonces está viendo más o menos la población de la gente que habitaba en esta zona, ¿no? No era exclusivamente de los galos, ¿sí? Que ellos estaban más al norte, sino era una mezcla de diferentes lugares, de pobladores de diferentes lugares, ¿no? Habían galos, sí, pero no en su mayoría, eran todos los de Galacia pertenecían a la comunidad de los galos, ¿no? Venían de otras etnias también, de otras ciudades, ¿no? Así que las iglesias de Galacia, en este sentido, los que van a recibir la carta, eran variados, ¿no? Los habitantes eran variados, ¿no? Muy bien, avanzamos un poco más y luego de eso nos vamos a un pequeño descanso. A ver, avanzamos un poco más. A ver, ¿quién puede leer? ¿Ya leyó Julio? ¿Alguien más? Javier ya leyó también. ¿Quién más está presente? A ver, voy a ver.
Zulin, ahí está Zulin, ya, Zulin nos va a ayudar. Una voz femenina. Prende el micro, Zulin, A ver. Leo, pastor, por favor. ¿se me escucha? Sí, muy Hola. bien. Ya. Sí. Tema central de Gálatas. Al igual que Romanos, el tema de Gálatas es desarrollado alrededor de la doctrina de la justificación por la fe, lo cual Pablo defiende tanto en sus capítulos teológicos 3 y 4 como en los prácticos 5 y 6. Pablo también defiende su posición como apóstol en el capítulo 1 y 2, ya que al igual que en Corinto, los falsos maestros habían intentado ganar adeptos mediante su herejía, desacreditando a Pablo. Ya, gracias. Hasta ahí La nomás. incapacidad de la ley de justificar al hombre. Ya, hasta ahí nomás, Zulin. Gracias. Ya, ahora, de ahí en adelante, la secuencia que ustedes observan ahí, ¿no? Toda la relación de temas que ven ahí son los temas que se cruzan con Romanos, ¿no? Lo que se trata en Gálatas, en cada uno de estos pasajes que vamos a ver, tienen su cruce con Romanos. Ujú. O sea, la misma temática que vamos a ver en Gálatas la vamos a ver en Romanos. Hay mucha similitud de la teología en Gálatas con la teología en Romanos. Por eso dije, pues, que es dos epístolas que tienen la misma intención del autor, ¿no? La misma intención del apóstol de establecer una doctrina sobre la justificación del hombre, ¿no? Por la fe. Entonces, ahí vamos a ver los temas recurrentes, vamos a hacer todo un estudio de estos temas, vamos a ver en qué se relacionan, ¿no? De qué manera. Entonces, eso tiene que ver con la temática de la carta, ¿no? El tema central de Gálatas tiene que ver con la justificación por la fe, ¿no? Gracias. Es lo que Pablo está haciendo en Gálatas. Digamos que Gálatas es un desarrollo un poco más resumido que lo que hace en Romanos, ¿no? En Romanos es un tema más, se desarrolla de manera más amplia y en Gálatas lo hace un poco más resumido, pero hay una complementación bastante interesante entre las dos cartas, ¿no? Y lo vamos a observar, ¿ya? Vamos a hacer con usted, usted también va a hacer su tarea, ¿no? Entonces, hay mucho, ¿no? Una defensa del Evangelio de la justificación por la fe sin las obras de la ley, ¿no? Es, digamos, el tema central de Gálatas, ¿no? Una defensa del Evangelio de la justificación por la fe sin las obras de la ley, ¿no? Pastor, Sí, pero Pablo también acá es bastante duro y les exhorta duro en el capítulo 3:1 a los de Gálatas. Y se le ve un poco temperamental, ¿no? Porque, claro, defiende su apostolado, ¿no? Y ujú, me gusta claro, como en 3:1 es fuerte, fuerte. Y claro, le sigue dando. lo que pasa en la actitud de Pablo, ¿no? El espíritu con el cual él escribe, ¿no? Tiene que ver, pues, que él había formado las iglesias, ¿no? Él había Sí, fundado las iglesias y había establecido la doctrina de las iglesias, ¿no? Y había dejado las iglesias formadas en su primer viaje, consolidadas en el segundo viaje, y ahora pues ve que esas iglesias, ¿no? Estaban siendo influenciadas, estaban siendo cautivadas con otro evangelio, por eso dice en el primer capítulo, ¿no? sí. Ustedes están recibiendo otro evangelio, le dicen, ¿no? O sea, Pablo se exalta, ¿no? Se pone un poco a saltón, ¿no? Por defender el evangelio que él había establecido ahí, ¿no? Es como que, por ejemplo, a ver quién está a cargo de una obra aquí, a ver. Javier, tú estás trabajando ahí en Huánuco, ¿no? Sí, pastor, gracias. Entonces, tú estás estableciendo la iglesia, ¿no? Estás enseñando a los hermanos, le estás enseñando que la justificación
es por medio de la fe, al momento de creer en Cristo, ¿no? La regeneración, viene todo eso, estás estableciendo y por ahí viajas a otro lugar y de un tiempo ahí vuelves y te das cuenta que están haciendo todo lo contrario, ¿no? Que están practicando las obras de la ley, están guardando el sábado, se han circuncidado. Entonces, ¿tú cómo vas a reaccionar? Pues, ¿no? O sea, vas a ser duro también con tus palabras, un poco áspero, ¿no? ¿Qué ha pasado? Por eso dice, oh Gálatas insensatos, ¿no? O sea, y esa palabra insensato es en la traducción de la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional es una palabra bastante fuerte la que se traduce ahí. A ver, fíjese en la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional, ¿cómo la traduce? Fuerte esa. Bueno, acá la Reina Valera ha sido un poco más suave, ¿no? Pero mírenlo cómo lo traduce la tiene, a ver, léala. ¿Quién tiene la nueva traducción viviente o Oh, la? Sí. pastor, la NBI 3.1 dice, Gálatas torpes, Allá. ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Quién A el ver, Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? claro, ¿ves? Entonces, torpes, ¿no? Y el otro, en la nueva traducción viviente, ¿cómo la traduce? Ahí mismo puede hacer yo ahorita estoy sin la Todos Gálatas tontos. ¿Quién los ha tonto, hechizado, Dios? dijo Gálatas tontos, ¿no? Torpes, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, sí, pues, ese es lo que vemos el carácter del apóstol ahí, ¿no? Su reacción, su espíritu, ¿no? Su actitud de corregir esto, ¿no? Acá está defendiendo el evangelio, pues, ¿no? Y cuando Pablo defendía el evangelio, pues, no había, era firme, pues, ¿no? Era firme en su defensa, pues, ¿no? Bueno, el autor ya lo hemos descrito en el primer verso que he leído a Julio. Entonces, Pablo, apóstol, no de hombres, dice, ¿no? Ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, ¿no? Que lo resucitó de los muertos, ¿no? Entonces, está identificando su autoridad apostólica y quién lo ha nombrado apóstol, ¿no? Interesante, ¿no? Pablo se describe apóstol no porque ha sido nombrado por hombres, sino el mismo Señor lo nombró, ¿no? Interesante, ¿no? La autoridad con la cual Pablo está presentándose, ¿no? Bueno, hoy en día también hay algunos que se presentan como apóstoles, pues, ¿no? También yo soy apóstol, ¿no? Me han nombrado como apóstol, me han elevado al cargo de apóstol, ¿no? Pero ya pues sabemos que esos apóstoles son apóstoles de hombres, pues, ¿no? Los hombres son los que los han nombrado. Acá Pablo dice, no, yo no soy, ningún hombre me ha nombrado apóstol a mí, ¿no? Me lo ha hecho el mismo Jesucristo y Dios. ¿Ves? Fuerte la autoridad, pues ya, ¿qué más? Pues, ¿no? Lugar posiblemente en Corinto durante su segundo viaje misionero, ¿no? El lugar de donde escribe la carta a las iglesias en Galacia, ¿no? Posiblemente la fecha del escrito se puede poner en el 50 después de Cristo, ¿no? Ahí estamos, ¿ya? Bien, entonces ya estamos trabajando un poco la parte de Pablo, ¿no? Y su introducción a la carta, ¿no? Bien, son las 8:45. Vamos a descansar un poquito y luego regresamos para ver algunos puntos más de la introducción, ¿ya? Descansamos unos 10, 12 minutos, ¿no? Para tomar algo, comer algo, no sé. Ya de ahí regresamos, ¿no? Regresando voy a tomar lista para que pueda ver la asistencia, ¿eh? Bien, no se vaya, regresamos